Muy buenas noches a toda la audiencia de su programa Energía, Combustibles y Más. Aquí estamos como todos los martes tratando los temas más diversos, los tópicos que nos interesan en estos ámbitos tan importantes de la economía local e internacional. Energía, combustibles y más. Quien les habla hoy, Ignacio Matos, asumiendo el privilegio de la coordinación del programa, ya que nuestro compañero Luis Ramón se encuentra distante, se integrará, si Dios lo permite, a través de la vía virtual, por vía Zoom, para compartir con nosotros esta noche, pues se encuentra en la zona preferida suya, que es el área de Cabrera, Río San Juan, en la provincia de Nagua. Pero me acompaña aquí en cabina, como también todos los martes, nuestro querido compañero, el ingeniero José Colón, a quien aprovecho para darle las buenas noches. Gracias, Ignacio, gracias. Aquí estamos, señores, como todos los martes en nuestro programa de Energía, Combustibles y Más. Muy agradecido de poder compartir otro día más, otro desahogo de los martes y poder brindar información de calidad, objetiva, técnica sobre los temas que manejamos. Bueno, José, hoy tenemos un tema, digamos que una agenda cargada de temas vinculados a el sector de los combustibles. Nos vamos a decantar por ahí, aunque de alguna manera también se toca por la relación que tiene transversal a ambos mercados. Vamos a tratar algunas cosas relacionadas al tema de la energía, si nos da tiempo. Tratar de recuperar algunas noticias que por lo cargado que ha sido y la diversidad de temas que se han presentado en las pasadas semanas, no hemos tenido el chance de comentar, y trataremos de ver si con el cumplimiento del tiempo, de lo corto que nos es nuestro programa en términos de duración, pues podemos cargar todo lo que tenemos preparado para ustedes, para su satisfacción, para su conocimiento, para su edificación, para su compañía, que es lo más importante. Hoy vamos a hablar de combustible y todo a nivel del extranjero. Así es. Y para eso vamos a comenzar con nuestro compañero colaborador radicado en la ciudad de Miami, en el extranjero, digamos que el miembro del staff externo de Energía, Combustibles y Más, el señor Miguel Andújar, quien entiendo que ya está al aire. Miguel, buenas noches. Buenas noches, Ignacio. Buenas noches, José. Espero estén todos bien por allá. Así es. Miguel, tengo entendido que nos vas a hablar hoy un poquito sobre Aramco. Nosotros estuvimos investigando qué era Aramco cuando estábamos preparando la agenda y nos dimos cuenta que es la principal productora de petróleo de Arabia Saudita y también del mundo. Es una empresa dedicada al tema del petróleo, el gas y la petroquímica, que tiene sede en Dhahran, en Arabia Saudita, que es el centro administrativo de la industria petrolífera saudí. Tenemos entendido que hay noticias interesantes e importantes respecto de dicho emporio empresarial petrolero, y que mejor que tú para edificarnos. Sí, antes, Miguel, dame un segundito porque claro. puedo dejar de mandarle unas felicitaciones a un muy buen amigo mío, amigo tuyo también, el señor Gaylor Mateo, que hoy está de cumpleaños celebrando un día más de vida. Eso es un compañero viejo y discúlpeme, tenía que mencionarlo, no puedo dejarlo pasar. No, y no tan solo un compañero, es un asiduo escucha del programa, un colaborador, digamos que de estos temas con el cual compartimos, digamos que profesión en términos de afición al sector de energía. Muchas felicidades a nuestro querido amigo Gaylor y continuamos con la agenda del programa. Miguel, háblanos de Aramco. ¿Me escuchan? Sí, disculpa por robarte ese momentico, Miguel. Sí, no me problema. Fíjense, hace 2 semanas la compañía Aramco, al ser una compañía pública, que son las compañías que cotizan en la bolsa de valores, pero sin embargo, al ser una compañía pública, es un tema un poquito extraño y muy interesante. Es compañía pública que cotiza en la bolsa de valores, pero en realidad es dominada por el Estado saudí. En realidad es una compañía del Estado con acciones a nivel público. Tiene alrededor de un 2% de sus acciones que cotiza en la bolsa de valores. Como toda compañía en la bolsa de valores tiene que rendir un reporte financiero cada trimestre. Es lo que manda la ley del sector financiero. Y para sorpresa de muchos, no para sorpresa de muchos, diríamos que sobrepasó las expectativas. Su reporte financiero para este último trimestre
acumulando este trimestre y el pasado, da alrededor de 88.000 millones de dólares, lo que le dicen en inglés 88 trillones, pero en español serían 88.000 millones de dólares. Cuando uno hace los cálculos, eso viene siendo equivalente al alrededor del 90% del tamaño de la economía dominicana, de acuerdo a la cifra del Banco Central del año pasado, y el 10% del tamaño de la economía de Arabia Saudita, lo que le da a entender, que no es un secreto, la gran dependencia de ese país de la producción de petróleo. Lo otro que hay que añadir es que no es sorpresa para nadie que tengan tan robustas ganancias por el precio que hemos exhibido del petróleo en los últimos meses, que llegó hasta los 130 de manera esporádica. Sin embargo, lo que llamó mucho la atención es el diferencial entre su reporte de ganancia con otras compañías, hasta del sector tecnológico, que han sido las más cuantificosas en los últimos 2 años. Por ejemplo, cuando uno hace una comparación, sus ganancias en los últimos 2 trimestres o en la primera mitad del año es superior a Tesla, Microsoft, Apple y Google juntas. O sea, déjame repetirlo, a veces Google, Apple, Microsoft y Tesla tuvieron en total inferiores ganancias, y no quiere decir que no fueron un reporte bueno, que la compañía de Aramco en lo que va del año. O sea, eso le da a ustedes una idea de la importancia que es el precio del petróleo para esa compañía. Lo otro que llama la atención es que su nivel de capitalización al mercado es 4 veces más grande que el tamaño del IBEX 35, que es el que cotiza las 35 principales compañías de Europa. O sea, estamos hablando de una compañía que es más grande que las 35 compañías más grandes de Europa en el mercado de capitalización. Aquí brevemente estoy viendo que esa compañía inició en el 1933. Sí. Aramco. Y ha sido, en realidad es una compañía, es como si, guardando la distancia, es como que si la refinería de la República Dominicana, Refidonza, dedicara a poner acciones en la bolsa de valores. O sea, es una compañía que es controlada por el Estado, pero tiene acción de capital público. Pero lo que más me llamó la atención de ese reporte, y es por lo que yo traje ese tema a colación hoy en día, es el mensaje que ellos han dado. El mensaje que ellos han dado es, independientemente que se habían comprometido en llevar una producción a 13 millones de barriles al día para el 2025, para el 2023, ahora están hablando del 2025. Y lo están haciendo de manera paulatina de los 12.3. O sea, estamos hablando de que ahora mismo ya están en 12.3 y de manera paulatina irán a 12.5, 12.7 y luego 13 millones. En términos generales, uno diría, bueno, no es mucha la diferencia entre 12.3 y 13 millones. Cuando uno lo analiza de manera diaria, o sea, la producción diaria, y con lo difícil que está la producción hoy en día con respecto al consumo, a nivel global, es mucho. Entonces, hay 2 lecturas que se le puede dar a eso, y es lo que llama la atención. Número 1, Aramco está apostando a maximizar el precio, el margen de comercialización de petróleo, porque la gran mayoría de sus ganancias es vía petróleo. Esa es la primera lectura que se le puede dar, y están apostando al aumento del petróleo para mantener una producción muy apretada con respecto a la demanda global, que sigue de manera vertical hacia arriba, y hacer contrario a lo que hicieron en el 2015-2016, que de manera contraproducente ellos apostaron a una sobreproducción para el abaratamiento del petróleo. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos podían sacar de juego a su competencia, que eran los Shell Oil en los Estados Unidos. Y así hicieron, porque hoy en día los Shell Oil no están produciendo su máxima capacidad porque muchos de ellos quebraron. La segunda lectura que se le puede dar a esto es que, como se había dicho previamente, creo que a principios del 2000 y luego se mencionó en el 2008, es que sus principales yacimientos de petróleo tal vez están llegando a su pico. Y por ende ellos, por no decirlo de manera pública, entienden que no pueden llegar a esa producción de manera tan esporádica o de manera tan rápida, de los 12.3 a los 13 millones. Con esto lo que yo quiero dejar claro es que, independientemente de cuál sea el desenlace final, como siempre trato de recalcar, hay que entender que cuando estamos hablando de energía renovable, que es lo opuesto a la producción de petróleo, aquí cada cual está hablando por sus intereses. Aramco velará por su supervivencia y por sus intereses. Y a la misma vez, si ustedes se dan cuenta,
La misma Aramco ha hecho inversiones en otros sectores como de energía renovable e inclusive se ha focalizado más ahora en el gas natural. Entonces es algo que hay que tener en cuenta en el momento que hablamos de energía renovable, cuál va a ser la transición. Cada cual va a velar por sus intereses. Y como decíamos una vez, si uno se lleva de las industrias y de los intereses de cada sector, si fuera por la industria de las velas, hoy no existiría el bombillo. O sea, es así. Mira, Miguel, antes de concluir este segmento, quisiera decir que el mismo es patrocinado por la marca de combustibles Next. Te llevamos más lejos. Mencionaste el tema del gas natural y aprovecho siempre, bueno, pues tu conocimiento, el día a día de tu actividad y la claridad con la que tú te expresas para preguntarte más o menos cómo ves tú hoy en día, a la fecha, el mercado del gas y la disponibilidad que hay. Cada día siempre genera mucha preocupación en la República Dominicana porque, como hemos dicho en este programa, el gobierno dominicano pues ha apostado en cuanto digamos que el fortalecimiento de su matriz energética a este combustible. Y cada vez que uno abre el periódico o abre una página de internet para ver cómo se encuentra la situación, pues se entera de que existe cierta incertidumbre respecto de la potencial disponibilidad que vaya a haber en el mercado de gas para futuro próximo, lo cual podría inclusive poner en riesgo muchas inversiones que se están fomentando o canalizando en la República Dominicana. De hecho, tenemos entendido que ahora mismo hay cierta incertidumbre respecto de la provisión del mercado de gas para el sector energético a nivel local, lo cual, te digo, puede ser un reflejo de la situación que es a nivel internacional, y por eso aprovecho para preguntarte qué ves tú rápidamente, cómo es el panorama sobre ese mercado tan vital. Gracias por la pregunta. De manera, paradójicamente, ese era el tema, más o menos ese es el tema que tenía pendiente para la próxima semana sobre el gas natural. Danos un tip de avance ahí. Sí, pero precisamente de eso escribió un artículo en Acento el pasado domingo que hablaba de que, si bien, como tú decías, hemos apostado al gas natural, hay que aplaudir al Estado dominicano, al gobierno, de que se hicieron las diligencias del lugar para tratar de protegernos a los precios. Sin embargo, aquí estamos hablando de precios y abastecimiento. En términos de los precios, hay que tener en cuenta que ya para el 2023 no simplemente, pero es solo el 40% de lo que se prevé ser el consumo de gas natural en nuestro país que va a asegurar ese precio. Pero está pendiente el otro 60%. Y los precios no veo que lleguen para el próximo año a los 3,20 centavos, 3,25 donde estaba el año pasado. Eso es lo primero. Lo segundo es que en el asunto del abastecimiento hay un panorama un poquito delicado. ¿Por qué? Porque tenemos, como ya sabemos, el problema de logística por el asunto del conflicto Rusia-Ucrania con los países principalmente Reino Unido y Alemania. Entonces, en el caso de Alemania, aprendieron de sus errores del año pasado y están tratando de abastecerse lo más que puedan para este invierno que viene. Creo que el último reporte tenían abastecimiento de su máxima capacidad de un 75%, lo que es más que suficiente. Sin embargo, hay un pequeño percance. Estados Unidos de una manera u otra ha sustituido la importación que recibe Europa de gas natural por el asunto obvio con Rusia. En Estados Unidos, el segundo principal puerto de exportación de gas natural hoy en día sufrió avería y no se tiene fecha determinada cuando volverá a abrir. Entonces, por eso te da por eso tú ves el gran diferencial entre el gas natural en los Estados Unidos hoy en día y el gas natural en Europa, porque se está dificultando transportar gas natural fuera de los Estados Unidos. O sea, hasta ahora eso no nos afecta, pero sin embargo, hoy en día el gas natural en los Estados Unidos está entre 7 y 8. En Europa está en los $40. Yo estaba leyendo un artículo de un analista de gas natural precisamente que decía que hoy en día los especuladores en un viaje de esos supertanqueros de gas natural líquido de Estados Unidos a Europa tienen un margen de ganancia hoy de 210 millones de dólares en un solo viaje. Entonces, es una situación que hay que tener en cuenta. Hasta ahora no hay problema de abastecimiento, diría yo, por nuestra cercanía.
pero hay que tomarlo en cuenta para el próximo año. O sea, uno nunca sabe, como hablamos previamente, nadie pensaba que íbamos a estar en la situación de Ucrania y Rusia. No podemos saber lo que pasará el año que viene, pero hay que tener... La preocupación que te externaba sí, va también dirigida, como te decía, a contratos a futuro, cómo nosotros podemos asegurar que esas inversiones que se pretenden materializar en Manzanillo, con una terminal y una planta que ronda los 800 megavatios en base a gas natural, así como también a los 400 megavatios. Las 400 megavatios que se acaba de integrar en base a Barcazas, al igual que también la que se pretende, se relanzó recientemente, que también de a gas 800 natural. megavatios también a gas natural. También. ¿Cómo podríamos asegurar nosotros una disponibilidad a futuro de toda la necesidad de ese combustible que se requiere para que ese parque energético nuevo pues pueda ponerse real efectivamente en operación en base al combustible que se procura? Ahí también están los 400 megavatios de reconversión de San Felipe también. San Felipe a gas natural. Entonces, ahora mismo la matriz energética pasa al 50% de gas natural, ¿o no? Sí, exacto. Bueno, está en el 44% más o menos todavía. Sí, si asumimos las dos, Manzanillo, y asumimos la conversión de San Felipe, estamos hablando de casi un 50%. Totalmente. Quizá un poco más. Quizás un poco más, exactamente. Okay, Bueno, Miguel, de eso seguiremos hablando con más detenimiento entonces la semana que viene en tu participación. Siempre agradecido de que estés con nosotros. Por favor, mantengan la sintonía, que venimos a hablar de un tema muy interesante, de mucha vanguardia, relacionado a la seguridad en el almacenamiento de combustibles. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.